¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes algunos aspectos contables vinculados al llevado del registro de inventario permanente en unidades, el registro de inventario permanente valorizado por parte de empresas de distinto giro. Para poder comentar esta situación, voy a hacer referencia a una resolución emitida por el Tribunal Fiscal, la cual tiene carácter de observancia obligatoria. Me refiero a la resolución 4289-8-2015. Hace un tiempo atrás, una colega que trabajaba en el sector construcción, es decir, en servicios, había sido fiscalizada por parte de la administración tributaria y me indicaba muy preocupada si existía alguna norma que decía que no tenía que llevar Cardex. Bueno, haciendo un poco de memoria, nosotros recordaremos que hay ciertos tramos con respecto al tema del sistema de costos desde un punto de vista tributario. De 0 hasta 500 UITs no hay alguna obligación sobre el uso de un registro en particular. De 500 a 1500 estamos hablando de registro inventario permanente en unidades, o algunos lo llaman el Cardex físico. Y a partir de 1500 para arriba, ingresos, nosotros hablamos ya de un sistema de costos basado en el uso de 3 libros: registro de costos, registro inventario permanente en unidades y el registro inventario permanente valorizado. Pero, sin embargo, más allá de este hecho, en efecto, puede que el importe que yo presente de saldos en la declaración anual del impuesto a la renta con vinculación a existencias haga probar a la administración tributaria que hay necesidad de llevar un registro de control de este tipo de partidas. Recordemos que si en la declaración anual del impuesto a la renta, en el rubro existencias, yo presento un saldo de mercaderías, de productos terminados, producto en proceso, de materiales, de suministros, obviamente, ello implica que tiene que haberse hecho un inventario anual de existencias. Y el segundo hecho es, si superé las 500 UITs, pues hay que llevar ese Cardex físico. Entonces la pregunta es, en todas las actividades económicas, hay necesidad de tener presente que hay partidas vinculadas a existencias. Creo que en comercial e industrial es obvio, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque en comercial tengo mercaderías y en industrial tengo, por un lado, al inicio del proceso, materias primas, materiales, suministros que se van a consumir, y al final ya tengo producto terminado, producto en proceso. Pero nos vamos a dar con algunas sorpresas. Este cuadro que nos presenta la resolución del Tribunal Fiscal nos hace referencia a la necesidad de control de ciertas partidas de existencias, listándonos los libros en los cuales debemos usarlo, considerando los tramos antes mencionados. Revisemos el caso de una empresa comercial que está en esta primera columna. Nos dice: control de las mercaderías adquiridas y vendidas, ya sea a través de A, registro de inventario permanente, seguimos con la lectura, permanente en unidades físicas, o B, registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel de ingresos obtenidos durante el ejercicio precedente, ¿no? Y en este caso particular hace una clara referencia a mercaderías. ¿Por qué se separa en A y B? La respuesta es obvia. A se refiere al primer tramo, porque observe que es unidades físicas, es decir, de 500 UITs a 1500 UITs. Y B se refiere a más de 1500 UITs. Hoy en día sabemos que si eres una empresa comercial, no hay necesidad de llevar el registro de costos. Eso es definitivo. Por lo tanto, solamente llevarías, si excedes más de 1500 UITs, llevarías un registro de inventario permanente valorizado, ¿no? O un registro de inventario permanente en unidades físicas, ¿no? La pregunta siempre ahí también está establecida:
Pero, disculpa, si yo ya llevo un CARDEX valorizado, ¿no estoy llevando también un CARDEX físico? Ya la SUNAT se ha manifestado a través de informes, tanto en la contabilidad física como en la electrónica, y por eso en el punto B solamente se hace una referencia a lo valorizado, ya no a lo físico, a pesar de lo que nos dicen las normas en el impuesto a la renta. Es un detalle importante. Pero si bien es cierto, tú dirías que solamente llevas en comercial CARDEX por las mercaderías, te dará sorpresa porque existen algunos otros tipos de existencias que están presentes en una empresa comercial que podrían justamente controlarse a través de este tipo de registros. Fíjate el punto 2, ¿qué nos dice? Vamos a bajar acá un poquito para leerlo juntos. Dice, control de los bienes adquiridos y consumidos o utilizados en otras actividades, como de venta o administración, ya sea a través de A, registro de inventario permanente en unidades físicas, o B, registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel de ingresos obtenidos en el ejercicio precedente. O sea, realmente la necesidad del uso de ese famoso CARDEX físico, CARDEX valorizado, en una empresa comercial, no solamente está atado al hecho de existencias, sino también al hecho de que tú puedes tener otras existencias que se van a consumir no directamente vinculándolo a la cuenta 69 costo de venta, sino a la cuenta 94 y 95. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes papel que vas a usar para elaborar informes, para realizar ciertos informes, ¿no? Como valga la redundancia, para hacer sobres, yo qué sé, como insumo. Entonces, es una existencia. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta que contablemente nosotros tenemos solamente un tipo de existencia que no es necesario que pase por la clase 2, decimos, ¿no? Lo que se llama el consumo directo, y eso es el tema de suministros. Al respecto, no nos dice nada la norma tributaria ni tampoco la RTF. Entonces, muchos contadores lo que hacen, sobre todo en servicios y comercial, sobre todo si es alguna existencia que va a pasar para 94, 95, de frente lo manda con consumo directo y me dice, no lo voy a mostrar. Sin embargo, se mostraría, si es que yo lo tengo, como les decía, en saldo, veo mis existencias en la empresa comercial y veo suministros. ¿Y dónde tienen sus suministros? Veo materiales. ¿Y dónde tengo esos materiales? Ah, esos son para realizar otras actividades vinculadas al tema operativo. Ah, bueno. Por ejemplo, el contador que compra su papel para imprimir los libros contables, ¿no? Entonces, fíjense que no solamente es mercaderías, ¿ah? Hay otras cosas más. En una empresa industrial creo que es obvio la necesidad de, y no solamente es industrial, sino extractiva. Hablamos de varios niveles. El primero nos dice, acá lo ve la columna en medio, determinación del costo de productos en proceso y productos terminados, obvio, a través del registro de costos. Bien, entonces, ¿qué más? Si los ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido superiores a 1.500 UIT. Eso es totalmente claro. Si tengo una 21 y una 23, tengo que tener registro de costos. Y una empresa que transforma, una empresa industrial, tiene que llevarlo. Lo importante es también recordar que aquí la misma resolución del Tribunal Fiscal nos está haciendo una referencia no solamente industrial. En el informe se nos habla, que emite se nos habla de que transforma, pero acá nos habla también de lo extractivo. O sea, lo extractivo tiene que tener su registro de costos, si supera las 1.500 UITs. ¿Qué otros dos niveles tenemos en cuenta? Veamos la columna del medio. Control de los bienes producidos y vendidos, así como de los bienes adquiridos y consumidos. Ya, acá hablamos de otra cosa. Si yo tengo producto terminado, obviamente voy a necesitar valorizarlo y eso me dicen, lo haces a través del CARDEX. Si tú tienes materia prima, si tú tienes materiales, si tú tienes suministro, necesitas un CARDEX. Siempre y cuando teniendo en cuenta los tramos, ¿no? De 500 UITs a 1.500 UITs y más de 1.500 UITs de ingresos del ejercicio precedente. En este caso particular, por eso se nos dice control de los bienes producidos y vendidos, así como de bienes adquiridos y consumidos o utilizados en la producción, ya sea a través de A, registro de inventario permanente en unidades físicas, o B, registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel de los ingresos obtenidos en el ejercicio precedente. Entonces ya tenemos dos cosas ahí.
¿no? El registro de costos y las existencias, pero no solamente como salida, sino también como entrada. Y como pasa con la empresa comercial y que a muchos nos puede llamar la atención, también el control de los bienes adquiridos y consumidos o utilizados en otras actividades, como de venta o administración, ya sea a través de registro de inventario permanente en unidades físicas o registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel de ingresos obtenidos durante el ejercicio precedente. Lo mismo que comentábamos en comercial. ¿Qué pasa con servicios? Esa es una muy buena pregunta porque el mito y justamente la consulta de la colega era, yo que soy una empresa de servicios tengo que llevar cargas. Me dice, hay necesidad. Veamos cuáles son los niveles de análisis que tenemos aquí para empresas de servicios en la tercera columna. Primero, control de los bienes adquiridos y consumidos o utilizados en la prestación de servicio, ya sea a través de, veamos, registro de inventario permanente en unidades físicas, o B, registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel de ingresos. En el caso del punto A es de 500 a 1500 UITs y el punto B es más de 1500 UITs. Recuerde usted que todo servicio por lo general requiere de todas maneras la presencia de suministros o materiales. Lo que pasa a los contadores muchas veces los suministros lo mandan consumo directo y no afecta pues clase 2, no habiendo evidencia del tema. No hay una norma que nos obligue pues estas partidas, tributariamente no existe una norma que diga estas partidas no deben ir a consumo directo, sino deben pasarse por la clase 2. En el plan contable sí hay una restricción, pero a nivel tributario no lo hay. No lo hay. Entonces, de ahí que ahí viene la salida, que probablemente SUNAT cuando vaya a revisar se encuentre que no hay existencia porque todo fue consumo directo. El problema está si nosotros, por ejemplo, en una empresa de construcción pasa la siguiente situación y ahí sí hay necesidad de tener un control de existencias. Por ejemplo, aunque no es común, pero fíjense en el siguiente caso. En mayo del 2017 hemos comprado materiales de construcción. Perfecto. Pero no hay obras. No tenemos ninguna obra, ¿no? Y nosotros decimos, ya, consumo directo, me dice. No, aguanta un ratito. No tienes obras. Por lo tanto, tienes que reflejarlo en existencias. Y peor aún si recién en octubre tú inicias obra. Entonces ahí sí necesariamente en mayo, con toda razón, no puedes hablar de consumo directo. Solamente esa figura del consumo directo se da si es que estás prestando obviamente el servicio. Pero si yo no estoy prestando el servicio y adquiero insumos que son necesarios para prestar ese servicio, no hay razón para que use el consumo directo. Necesariamente tengo que trabajar con las existencias. Y si estoy superando las 500 UITs hasta 1500, el CARDEX físico, como se dice, y más de 1500 el CARDEX valorizado. Y el mismo punto que veíamos hace un momento para el tema de la 94 y la 95, consumo de los bienes adquiridos y consumidos o utilizados en otras actividades, como es la venta o administración, la 94 o la 95, ya sea a través del registro de inventario permanente en unidades físicas o registro de inventario permanente valorizado, dependiendo del nivel. Entonces, la moraleja de la historia es, si tú pensaste que en comercio y en servicios, bueno, ya no llevas registro de costos y tampoco no hay CARDEX, si has superado las 500 UITs, hay que tener cuidado, tienes que estar alerta porque pueden haber existencias que tú estás consumiendo y que estás utilizando para actividades típicamente operativas, entiéndase 94, 95, gasto de administración, gasto de ventas. Y eso probablemente, te digo probablemente porque muchos contadores lo mandan de frente a consumo directo, sobre todo suministros, ¿no? Pero probablemente ahí hay que tener cuidado y justificar la razón por la cual nosotros estamos enviando ahí consumo directo, debiendo probablemente estar en el tema de existencias. Y si está en existencia, si está fecha de balance con un saldo y yo supero 500 UITs, pues tengo que llevar un CARDEX, tengo que hacer un inventario anual. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Muchas empresas, y también justamente por consejo de los contadores, tienen una cierta tendencia a dejar de usar estos registros de control. Abusar del consumo directo es algo terrible porque muchas veces luego el gerente, el contador le dice, hagamos un corte de esas existencias, veamos si nos están robando o no. Y si tú lo mandaste todo consumo directo, no lo vas a poder analizar. Ese es un detalle importante. Muy bien, espero que el presente video haya sido de utilidad para ti. Te invito a revisar nuestra programación en www.perugestion.org. Muchas gracias por tu atención.